¿Quieres saber cuál fue la revelación que realmente fue la que me ayudó a comprender de qué manera poder tener éxito en los negocios por internet? Es decir, de qué manera poder vender en un mundo digital. Si quieres saber exactamente cuál fue, no te despegues y analiza lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá es Domingo. Un placer que estés analizando este contenido. Viene para dar respuesta a algunas dudas que se van repitiendo constantemente a lo largo de los comentarios que voy leyendo, pero quiero contarte esta revelación que espero te ayude a resolver esta cuestión de cómo vender más en internet, ¿no? Y no me refiero a productos que existen, por ejemplo, tiendas en línea, ese tipo de cosas, no. Me estoy enfocando a cuando tú necesitas vender quizá algo de alto valor, o bien una oportunidad de negocio, o bien un emprendimiento, o bien cuando quieres que la gente te compre a ti. Sí, es a lo que voy. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y te voy a decir esto basado en una historia personal. ¿Sí? Es decir, de qué manera fue que, o qué revelación tuve yo, cómo me adentré en este mundo y sobre todo, pues me ha hecho que pueda vivir del mismo. ¿Cómo es que esto funciona? ¿Y cómo es que llegó a mí? Que sería lo primero, ¿no? Algo que no te he dicho, sobre todo si sigues las historias, es de qué manera empiezo con esta cuestión de los emprendimientos digitales, negocios por internet y demás. La realidad fue que fue la necesidad, ¿sí? Hace ya bastante tiempo, recuerdo que me invitaron a un negocio, de redes de mercadeo, multinivel o como mejor lo conozcas. Y en ese entonces, pues yo desconocía bien de qué se trata ese tipo de negocios, realmente no tenía conocimiento, pero tenía necesidades, ¿no? Entonces lo tomé como opción y empiezo a hacer lo que me dicen que hay que hacer, ¿sí? A citas, habla con las personas, cuéntaselo a todo mundo, tú no puedes saber, no puedes descartar qué personas van a ser las indicadas, tú tienes que estar constantemente promoviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay reuniones en casa, júntate 3 personas en la sala de tu hogar y empieza a dar la plática, etcétera, ¿no? Imagino que todo eso a la gente que ha hecho este tipo de negocio le resulta sumamente familiar. Y me acuerdo que empiezo a hacer todo eso, trabajar con mi plan de 90 días, dándole a todo como nunca lo había hecho, trabajo constante todos los días, citas, reuniones, entrevistas con personas, me metía en la agenda de los demás, iba a cualquier oportunidad que pudiera, incluso empresas que se dedicaban quizá a cosas que no tenían nada que ver, pero iba y promovía también la oportunidad de este tipo de esquema. En fin, el punto fue que así hice lo que se supone que te dicen que tienes que hacer, ¿no? Los 100 prospectos y los llamas y etc. Y los citas a un lugar, etcétera. En aquellos tiempos, pues quizá todavía se podía un poco más. Ahora ya la gente prácticamente no hace mucho caso de eso, pero la fórmula es la misma. Sí, es decir, me acuerdo que en aquellos tiempos yo hice todo eso y la verdad fue un desgaste enorme y estuve meses trabajando de esa manera para que al final el resultado no se diera. Sí, es decir, se hace la apertura del negocio, empieza digamos, la gente para que pudiera comprar el producto y toda mi gente que me había dicho que sí, nadie compró nada. O muy pocos compraron, ¿no? O sea, uno o dos, a lo mucho. ¿Y qué sucede? Es decir, entonces me acuerdo que yo iba con esta persona, digamos que era como el que me afilió a mí a ese negocio, y le insistía, oye, pero a ver, tiene que haber otra manera de hacer las cosas porque así no funciona. Y me decía, no, esa es la manera en la que lo tienes que hacer. Las personas que son como tú no se dan en los árboles, tienes que buscar y buscar. Tú no sabes quién va a ser el siguiente y ahí estás, ¿no? Dándole a esa idea. Pasas 2, 3, 4 horas con una persona para que al final te diga, ¿sabes qué? Pues ya que seas millonario me invitas, etcétera. Es decir, tú no eres ni puedes seleccionar el tipo de persona simplemente porque tienes ese tipo de idea, ¿no? Hablo en este tipo de negocios que lo tomo como referencia. Entonces yo no podía vender absolutamente nada. Sí, es decir, por más que intentaba, no vendía, no vendía, no vendía. Y, pues, o más bien nadie me compraba. No es que no vendiera, nadie me compraba a mí. Quizá porque no sabía hacerlo, quizá porque emanaba necesidad, quizá porque no lograba la empatía, como sea. Pero no conseguía el resultado. La parte más frustrante fue que la persona que en este caso que me había afiliado, pues me decía que no era la alternativa, que yo no podía rendir, que tenía que seguir y buscar y buscar y buscar. Y me acuerdo que en esas búsquedas me meto a internet y pienso yo, ¿sabes qué? Debe haber una manera más eficiente
de poder cerrar negocios de este tipo. Déjame ver qué es lo que hace la gente que tiene más éxito. Y en ese entonces estamos hablando que en aquellos años, pues internet, todavía la parte de, me refiero de Google y las plataformas de buscadores, pues era mucho más abierto, era mucho más, se mostraban mucho más cosas. Y muchos negocios de este tipo estaban libres, es decir, no había ningún tipo de restricción. Entonces se vendía mucho las palas, ¿no? Es decir, cuando tú estás buscando oro, hay quienes buscan oro y hay quienes les proveen las herramientas para el oro, ¿no? Entonces había muchos negocios que te estaban dando herramientas para que tú encontraras oro. Al final no encontrabas nada, pero ellos seguían vendiendo, vendiendo y vendiendo. Vamos, ya me vas captando la idea, espero. Entonces me acuerdo que me ponía a buscar y empiezo a ver sistemas, ¿no? Sistemas de prospección, donde tú pagabas X cantidad y entonces la gente, sobre todo la misma empresa, muchas veces maneja ese tipo de esquemas donde tú puedes pagar el servicio, o en aquellos tiempos tú pagabas una cuota más alta y te daban como una página donde tú ponías los datos y demás y prospectaba por ti, ¿no? Digámoslo así. Y me acuerdo que yo le decía a líder, ¿no? O en esta caja, a líder, le decía que me había afiliado: oye, hay sistemas así, yo creo que esto puede funcionar. Me decía, no, no hagas caso a eso, eso no sirve. Tú enfócate en buscar a las personas, tienes que encontrar gente que es como tú, sigue intentando. Y decía, es que no puede ser, o sea, no puede ser que tengan tantos resultados haciéndolo de esa manera. Pero bueno, yo no comprendía el poder de la duplicación, obviamente, entonces me iba así como soldado raso, ¿no? A buscar. Lo curioso fue que buscando yo alternativas, de pronto me encuentro la página, una página, sí, en internet, donde el que me había afiliado a mí tenía su propio sistema y me di cuenta que yo llegué a él debido a ese sistema de prospección. Y él estaba ahí recomendando el sistema. Y la verdad que me frustró bastante porque cuando yo lo confronto y le digo, oye, pero tú estás ahí, y él me decía, no, eso no sirve. ¿Cómo que no sirve si yo llegué ahí precisamente por eso? No, es que no funciona así, no funciona de esa otra manera. Y el caso es que nunca reconoció esa parte, no sé por qué. Pero el punto es que en mí se rompió algo que empecé a visualizarlo como, ¿sabes qué? Esta es la manera inteligente de hacerlo. Deja de profundizar más. Y en eso me di cuenta de lo importante que es ser la presa y no el cazador. Y esa es una de las revelaciones principales, una de las epifanías más grandes que te puedo compartir. Ser la presa y no el cazador. Esta gente que tenía los sistemas de prospección, eran la presa. Había muchos cazadores como yo buscando oportunidades y de pronto llegaban ahí y simplemente pues quedaban enganchados por el mismo sistema. Si el sistema era bueno, me refiero. No tardé demasiado en darme cuenta que internet se manejaba mucho, mucho en esta forma, estos esquemas, ¿no? de prospección. Recuerdo que buscando alternativas, de pronto encuentro una información interesante, me registro y me llevan un seguimiento de correos, ¿no? Como de 10 días. Al final me iban a vender algo, pero yo no sabía. Y cada correo me estaba dando información de valor para mí. Y al final firmaba una persona, ¿no? Una persona, no recuerdo su nombre, pero cada correo que llegaba era como más, como que identificaban perfectamente mi dolor y sabían qué decirme. Entonces iba, y en el último día me acuerdo que me dice, bueno, si tú quieres tener un sistema, al final lo que vendían era un sistema de prospección, que vendían lo mismo que la otra persona, ¿no? Es como absurdo, pero tú no lo sabes. Llega ese sistema de prospección, o llego yo a ese sistema de prospección y sale una persona que me da la presentación, que era el dueño del sistema, y yo todo el tiempo pensé que el dueño del sistema era la persona que firmaba en los correos. Hasta que me di cuenta que quien firmaba en los correos era distinto a la persona que estaba vendiendo el sistema. Y eso para mí fue otra revelación y fue como otro rompimiento. ¿Por qué? Porque me di cuenta entonces que esta persona, es decir, lo único que hizo la persona que firmaba fue que adquirió el sistema del dueño original y lo lanzó en internet. Entonces, pero esta persona no era dueña realmente de algo. El dueño era el otro. Y al final lo que vendían eran sistemas de prospección. ¿Para qué? Para vender el mismo sistema. Es como absurdo, es como irónico. En aquellos tiempos todavía era como algo nuevo.
Pero mi revelación vino cuando te conviertes en la presa y no el cazador. Te voy a decir otra cuestión importante. Ya entendiendo eso, ya sabiendo que esto funciona así, dije, voy a generar algo similar en relación a la oportunidad donde estoy. ¿Sí? Voy a generar algo que me permita prospectar mejor. Porque el problema con la gente, ¿cuál es? La falta de prospectos. Es decir, saben, a lo mejor son buenos para vender, pero se te acaba la gente. Y ya necesitas gente nueva. Hay quienes son buenos para prospectar, pero no buenos para cerrar. Entonces tienes que hacer como alguna especie de mancuerna, ¿no? Por eso el 2-1, 3-1 y estrategias de ese tipo. Pero en mi caso muy particular fue, tienes que generar, apalancarte de esto para poder tener un resultado mejor. Entonces en ese momento yo me empecé a profundizar demasiado en todo lo que tenía que ver con sistemas de prospección. Una revelación para mí fue el hecho de por colocarme enfrente y que los cazadores llegaran y quisieran lo que yo podía ofrecer. Y eso se me hizo mucho más cómodo, mucho menos desgastante, más efectivo, más eficaz, porque una vez que la gente registraba sus datos y demás, yo podía darle un seguimiento. Yo podía generar los mismos correos electrónicos que mandaba la persona que de alguna manera me mostró el sistema. Y empecé a replicar lo que veía que funcionaba. En aquellos años pues generaba las páginas en HTML, ¿no? Es decir, todo bastante arcaico. Ahora ya pues se maneja en plataformas mucho más avanzadas. En mi caso yo utilizo ClickFunnels para hacer toda esta cuestión de emprendimientos digitales, marketing online, embudos de marketing, entre otras cosas. Pero en aquellos tiempos pues era así, ¿no? Teníamos que entender ahora sí que el core de las cosas. Y N cantidad de sistemas. Aquí la cuestión es que cuando empiezo a implementar precisamente eso, de pronto empieza a haber mucha gente interesada. Mucha gente interesada. Y me di cuenta que actualmente todavía la gente que se catalogan a sí mismos como gurús o expertos o gente que llevan ya bastante tiempo, gran parte de ellos hicieron su base o su lista, ¿no?, de contactos gracias a ese tipo de métodos. En aquellos tiempos Google lo permitía. Alrededor del 2010, si mal no recuerdo, pasó algo que se le conoció como la gran bofetada a Google, donde todos esos sitios que no tenían como un trasfondo, sitios de una sola página, embudos simples, donde nada más te pedían tus datos, etcétera, lo sacaron. Inmediatamente quedaron fuera. Entonces, gran parte del negocio de muchas personas que al final se dedicaban a prospectar y simplemente vender, incluso vendían las listas, vendían simplemente los contactos, ya no les funcionaba y digamos que todo ese pastel pues quedó en un margen mucho más pequeño, pero más competido también. O sea, de alguna manera sí es un poco más difícil. Pero algo que te voy a compartir es que, y esta es una de las revelaciones también, que me llega, uno por un lado es cómo entras al mundo de los emprendimientos digitales, ¿no? Pero por otro lado, cómo ser exitoso en ese mundo. Son dos cosas diferentes. Y la manera de tener éxito en el mundo online es destacándote del resto. Y aquí te voy a hacer una analogía importante que a mí me hizo mucho ruido en aquellos tiempos y es lo que siempre utilizo para tratar de esclarecerlo. La gente, por ejemplo, cuando alguien compra un taladro, quizá ya te sale la analogía, pero si no te la voy a decir. Cuando alguien compra un taladro, no le interesa el taladro realmente. Lo que la persona quiere es hacer agujeros en la pared. Entonces necesita una herramienta para hacer los agujeros. ¿Ok? ¿Qué sucede normalmente con las personas? Las personas normalmente lo que hacen es venderte el taladro. Quieren venderte el taladro por todas las formas posibles. No saben qué tipo de agujeros quieres hacer. No saben por qué lo quieres hacer. No saben si el taladro va a funcionar precisamente para el tipo de pared donde tú quieres hacer el agujero, entre otras cosas. Entonces la gente se abruma porque tiene demasiada oferta de cosas, pero nada es efectivo. Lo que tienes que hacer es cambiar la fórmula, convertirte en una persona de valor. En el caso del taladro, si tú entiendes que la gente quiere hacer agujeros, entonces en lugar de vender el taladro, diles cómo hacer agujeros. Hay quienes te venden hasta la forma de hacer agujeros, pero si tú le das un valor real y les dices la forma en la que se hace el agujero, qué tienen que considerar, qué tipo de pared, qué tipo de muro,
qué tipo de broca, ¿sí? Qué profundidad, cómo hacer que embone cada una de las piezas, entre otras cosas. Entonces la persona vas a estar resolviendo sus dudas, es decir, de alguna manera está resolviendo la inquietud que tiene. Y como la gente ya sepa lo que quiere o bien le hayas esclarecido el camino, adivina qué va a pasar. Como la gente quiera comprar el taladro, y si tú vendes taladros, pues ¿a quién se lo van a comprar? A ti, ¿cierto? A quien dio el valor. Es un negocio de confianza. Y si tú comprendes eso, vas a lograr generar un resultado real. Actualmente, ¿qué sucede? Hay demasiada oferta. De todo. Hay demasiada información. Todo lo encuentras ya. Pero ahora la pregunta es, ¿a quién le hago caso? ¿Quién es el efectivo? ¿Quién realmente me puede ayudar a generar el resultado que estoy buscando? ¿Quién realmente entiende mi problema? ¿Quién realmente tiene una solución palpable para el problema que yo tengo? ¿Quién realmente puede ser la solución que necesito? He ahí donde tienes el área de oportunidad si logras diferenciarte del resto, destacar sobre los demás, aumentar la percepción que tiene el entorno de ti. Esa es la gran diferencia para conseguir un resultado real. El precio que hay que pagar es precisamente la dedicación de tiempo, esfuerzo, recursos, tu branding personal, tu marca, entre otras cosas, para que esto pueda funcionar. Pero analiza las personas que tienen éxito actualmente. ¿Qué hacen? Ellos invierten fuertemente en su marca personal, fuertemente están invirtiendo en su branding, fuertemente están invirtiendo en aportar valor, gratis. Ahí encuentras canales de YouTube, cientos o miles de canales de personas sumamente efectivas que te ofrecen valor real en relación a lo que estás buscando. Una vez que tú entiendes eso, puedes entonces ofrecer productos y servicios. Lo que sucede con las personas es que, como ellos ven que es como fácil, es decir, es que nada más hace eso, pero yo también lo hago. Lo que no ven es lo que hay detrás. O sea, pasaron quizá décadas para que la gente ya tuviera ese grosso, ¿no? Ese volumen, esa cantidad de seguidores. Entonces la gente nueva pues llega, empieza a hacer 2, 3 meses, no ven un resultado, dice que es un fraude, no sirve, así no funciona, lo intenté, no funcionó, eso es mentira. Y la verdad es que no. No es que no funcione, no te funciona a ti porque simplemente no has generado todavía el valor suficiente para que la gente te quiera comprar el taladro a ti. No has aportado el valor suficiente en la manera de cómo hacer agujeros para que quiera comprar el taladro, te lo compre a ti. ¿Qué tienes que hacer? Aportar valor sobre las necesidades que tengan las personas. Alguien puede decir, bueno, pero ¿qué? ¿Voy a tener que solucionar las necesidades de todo el mundo? No. Soluciona simplemente lo que tú sabes que puedes solucionar. Enfócate en encontrar soluciones reales sobre la expertise que tú tienes, sobre el conocimiento, sobre los resultados palpables que puedas demostrar que tienes. Entonces sí, resulta relativamente sencillo. Lo que sucede es que la gente no quiere pagar ese precio muchas veces. Y voy a irme a un caso un poquito más profundo. La gente quiere, por ejemplo, es que yo soy experto, soy súper bueno, sé cómo hacer esto, tengo el mejor producto, el mejor servicio y demás. Sí, pues la gente no lo conoce. Y si la gente no lo conoce, entonces no importa. Ok, voy a ofrecer valor para que la gente lo conozca. Muchas veces tienes que hacer algo más. No nada más es valor, sino que tienes que generar, por ejemplo, grupos beta, ¿no? En relación a lo que tú haces. Grupos de prueba. Darles el producto gratis. Saber que ellos pueden reflejar o por lo menos obtener el resultado que están buscando. Obtener testimonios de estas personas. Si lo haces, entonces es mucho más fácil que generes empatía con los demás. Pero si no lo haces, simplemente es caer otra vez en el hecho de que yo quiero que me compres, pero yo no estoy dispuesto a dar algo de mi parte. Y se manifiesta la ley de la incongruencia, de la cual ya hablamos previamente. Entonces, para cerrar este concepto de revelación, epifanía, recuerda dos cosas. Ser la presa y no el cazador. Entiende que si eres el cazador, simplemente hay demasiada oferta de cazadores, ¿sí? Y entras en océanos rojos, vas a competir contra otro y normalmente en los negocios pues lo que hacen es malbaratar el precio hasta un punto donde pues simplemente todo el mundo pierde. Por otro lado, tienes la cuestión del taladro y los agujeros, es decir, acuérdate que la clave radica en el valor,
en el valor para solucionar los problemas que las personas tienen sobre lo que tú sabes y sobre lo que tienes una solución al respecto. La solución es el taladro, el problema que las personas tienen es precisamente cómo hacer el agujero y tú les puedes dar información para que ese agujero quede perfecto gracias a la solución que tú manejas, en este caso el taladro. Combina esos dos elementos, es decir, combina la presa del cazador, el taladro y los agujeros, y tú podrás empezar a desempeñarte eficientemente en este mundo del marketing online, marketing digital, negocios por internet, emprendimiento digital, como lo quieras llamar, ¿sí? Si tú logras aportar valor, generar un cúmulo de gente, generar una tribu, como se le conoce más coloquialmente, ¿no? en este tipo de ámbitos, vas a poder diferenciarte del resto y sobre todo aumentar la percepción que la gente tiene de ti. Hemos hablado ya en otros contenidos, sobre esta cuestión de la percepción, entonces es importante que la tengas, es importante que no la dejes de lado. Tienes que invertir en ti, en tu branding personal, en generar esa percepción, porque si tú tienes valor y si tú aportas algo real y si la gente realmente eso le interesa, lo único que te falta es la percepción y esta tiene que subir. La gente recuerda que actúa por hábitos, actúa también, no quiere perder, es decir, el miedo al dolor es muy fuerte, no quiere equivocarse. Entonces, si la persona percibe que tú eres alguien, valga la redundancia, bien percibido, es decir, tienes muchos followers, tienes muchos seguidores, tienes muchos suscriptores y demás, va a decir, bueno, esta persona tiene algo importante que puedo ofrecer y me siento más seguro al momento de tomar la decisión. Ten eso presente porque marca toda la diferencia. Aquí en este programa, sobre todo en este contenido y sobre todo los que vas revisando en mi programa Conocimiento Experto, te dejo enlaces que te van a ayudar precisamente a aumentar tu percepción. Sobre todo este último sobre cómo dominar Instagram 2020, no se te olvide. Trata de implementarlo y sobre todo una vez que estés listo y hayas hecho lo que te coloco ahí, búscame para poder aumentar esa percepción a un nivel mucho más exponencial. Pero ya dependerá de ti al momento que te sientes listo, lista para hacerlo. Ok, te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, y antes de irme quiero que comentes, por favor, qué opinas de esto. Comenta cuál es tu reflexión sobre esta historia. Comenta cuáles son los puntos buenos, puntos malos que tú ves en esto y cómo vas a implementar este conocimiento a tu favor, ¿sí? Si lo consideras de valor, como me gusta decirlo, no se te olvide compartirlo, no se te olvide evaluarlo y otra vez reforzando, comentar, porque lo que tú digas, lo que tú expongas puede beneficiar a la audiencia, incluso igual o más que lo que yo puedo mencionar en este punto. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente y cada persona puede tener una necesidad o una solución como la que tú puedes tener. Una vez más, me despido, te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto, y yo te espero en un siguiente contenido. Chao. Es muy importante que no se te olvide descargar la guía estratégica gratuita para dominar Instagram 2020, disponible hoy para ti. Si tú quieres aumentar tu percepción, si tú quieres apalancarte de las redes sociales y sobre todo de una red social que viene con todo en el 2020, si tú quieres tener mejores contactos, si tú quieres establecer mejores negocios, tienes que aumentar tu percepción. Y la guía secreta, estratégica de Instagram, o más bien para dominar Instagram 2020, te va a ayudar en ese objetivo. Presta la atención, es gratuita, está disponible ahora para ti y sobre todo implementa este conocimiento.